puntos del PIB, vemos que el estímulo total durante este año ha sido bastante abultado, llegando casi a 35 puntos del PIB. Esto en términos agregados a los hogares, como vemos en el gráfico de abajo a la derecha, está implicando que en términos agregados los hogares de aquí a finales del próximo año van a recibir cerca de 80 billones de dólares, sumando las transferencias del gobierno por medio del IFE, los retiros desde los fondos de pensión, etcétera, etcétera. Y esto en términos generales ha más que compensado la caída de los ingresos de los hogares producto de la pérdida del trabajo. En la lámina siguiente, esto al final del día ha llevado a que gran parte de la recuperación haya estado muy sesgada al consumo privado y no tanto a la inversión. Por lo tanto, esto en el corto plazo está generando ciertos desequilibrios macro. ¿Cuáles son estos desequilibrios? Primero, que estamos viendo una inflación que se está acelerando de manera bastante rápida. Nuestro escenario base considera que la inflación termina a finales de este año en niveles de 5,5, algo por debajo de la estimación del Banco Central, pero creemos que va a tener un grado de persistencia que podría ser algo mayor. Entonces, para el 2022 tenemos una inflación que es en torno al 3,7, ligeramente por sobre la estimación del Central, que está en 3,5. A su vez, también el tipo de cambio se encuentra tradeando en niveles por sobre lo que sugieren los fundamentos. En el gráfico arriba a la derecha tenemos que nuestros modelos de corto plazo nos sugieren que el dólar debería estarse tradeando en niveles de 7,30, 7,40. No obstante, asumimos que hay una prima por riesgo adicional, por factores sociales, por incertidumbre política, por retiros desde los fondos de pensión que hacen que haya baja liquidez en el mercado, y eso obviamente hace que haya una prima por riesgo adicional en la cotización del peso. Adicionalmente, vemos que el déficit fiscal para este año, en el caso de Chile, aumenta respecto al año anterior, y que es una tendencia bien distinta a lo que estamos viendo en otras economías. Durante el 2020, los déficits fiscales en economías avanzadas, en economías emergentes y también en economías de bajos ingresos aumentaron, obviamente porque los gobiernos estaban ayudando a los hogares. Pero durante el 2021, estos déficits tienden a reducirse, tienden a ser más chicos, porque los gobiernos ven que el impacto de la pandemia está siendo menor y está siendo controlado de cierta forma. En el caso de Chile esto no ocurre. Vemos que el déficit fiscal esperado para este año es incluso mayor que el que se esperaba, que el que teníamos en el año pasado. Por lo tanto, con estos tres elementos que tenemos más inflación, tenemos un tipo de cambio más depreciado y un escenario fiscal más débil. Lo que vemos es que para evitar estos desequilibrios macroeconómicos, el Central retira el estímulo monetario de una manera más rápida de lo que prevíamos nosotros y de lo que preveía el mercado en general hace un par de meses atrás. Con esto estamos esperando que la tasa de política monetaria cierre este año en niveles de 2,75, y para el próximo año creemos que va a llegar a su nivel neutral, es decir, a 3,5 a marzo del próximo año, para cerrar el año en niveles de 4,5. Este nivel de 4,5 creemos, eso sí, que va a estar bien condicional a el futuro gobierno. Vamos a ver si creemos que el Central va a evaluar cuál va a ser la postura fiscal de un futuro gobierno, si este tiene pensado seguir con una política fiscal que sea expansiva, si más bien va a continuar entregando IFE y cosas por el estilo. Creemos que la tasa podría cerrar incluso más arriba de ese 4,5, más bien en niveles de 5, 5,5, y si el nuevo gobierno, en caso contrario, se compromete con una senda de consolidación fiscal hacia adelante, creemos que la tasa podría terminar en niveles más bien de 4,5%. Finalmente, en la lámina siguiente, claramente lo que estamos viendo ahora es una recuperación súper rápida, súper robusta, pero hacia adelante creemos que hay ciertas debilidades que son bastante estructurales para la economía, y que creemos que en el 2022 el PIB no crecería más del 2%. Entre ellos tenemos que la inversión se ve estructuralmente más débil. En el gráfico de la izquierda arriba vemos cómo la inversión esperada para los próximos 3-4 años se ve que es sistemáticamente más baja respecto a los años anteriores. Esto principalmente está dado por menores proyectos energéticos, menores proyectos en real estate y otras actividades. Y esto obviamente cuando uno le pregunta a las empresas a qué está relacionado, cuáles son los principales factores de riesgo, como se ve en el gráfico de abajo, es principalmente porque los inversionistas y los empresarios están preocupados por el escenario político, por la crisis social, etcétera, etcétera. Y eso obviamente mantiene la incertidumbre en niveles que, a pesar de que han bajado en los últimos meses, todavía siguen siendo relativamente elevados. Así que, como mencionaba, y de manera muy breve por el lado macro, este año es una recuperación económica bastante fuerte, muy por sobre lo que estamos viendo en otras economías, pero para el resto de los años vemos una economía que es estructuralmente más débil, y particularmente por el lado de la inversión, que creemos que no crecería más de un 0,5% durante el 2022 y 2023. Así que eso muy breve por el lado macro. Muchas gracias, Samuel. Bueno, partiendo por el performance reciente del mercado, durante agosto la bolsa mostró un desempeño positivo, tratando un 4% en dólares y un 5%
0.6% en pesos chilenos, rompiendo así la tendencia negativa que mostró el mercado desde abril de este año, en un contexto marcado por los retiros de fondos de pensiones, las cuarentenas y las elecciones de la Asamblea Constituyente. Esta leve recuperación se puede atribuir a varios factores que vimos este mes. Primero, a señales positivas en el frente político, por ejemplo, el acuerdo de los 2/3 de la convención. Segundo, la extensión del IFE, que sigue impulsando los resultados de sectores como las bebidas, el retail y la banca. Tercero, ciertas percepciones por parte de inversionistas de que el cuarto retiro podría no tener el respaldo suficiente para ser aprobado. Y finalmente también resultados corporativos muy positivos durante esta temporada de resultados que recién pasó. Sin embargo, es importante destacar que no vemos tanta convicción, dado que los flujos se mantienen bastante mixtos. Por el lado de los inversionistas locales, los institucionales locales han presentado un flujo mixto con un sesgo, diríamos, más vendedor, mientras que los extranjeros estuvieron un poco activos durante el mes pasado. Además, también si vemos los volúmenes, estos siguen bastante bajos. Es más, durante agosto el promedio diario fue aproximadamente de 140 millones de dólares, levemente por encima de los 130 millones que vimos en julio, pero la verdad es que muy por debajo de los cerca de 200 billones de dólares que vimos en los primeros meses del año. Sí, durante agosto destacamos la fuerte recuperación en algunas acciones small cap como SK, Grupo Security, así como también de todos los small cap del sector de retail, es decir, de Fordus, de Tricot, de ITES, de SMU. También vimos un performance bastante bueno de Habitat e ILC, luego de que se anunciara la reestructuración de Habitat. Colbún también tuvo corrió harto luego de anunciar el pago de dividendos extraordinarios como consecuencia de la venta de su filial Colbún Transmisión. Y finalmente destacamos también el buen desempeño del sector bancario por mejores perspectivas de resultados, y del sector forestal, que también ha estado transando a valorizaciones, la verdad, históricamente bajas. Ahora, a este punto, la verdad, la pregunta es si esta recuperación es o no sostenible, y la verdad es que pensamos que posiblemente veremos o podríamos seguir viendo una tendencia alcista en el mercado en las próximas semanas, si es que el Congreso decide no aprobar el cuarto retiro de ahorros previsionales, lo que la verdad sigue siendo el gran evento a monitorear. Sin embargo, de todas maneras, el escenario político sigue siendo bastante incierto, y por lo tanto la volatilidad debería seguir siendo alta. La verdad es que de todas maneras el punto de entrada es claro, dado que las valorizaciones siguen tasando de manera súper descontada, con un IPSA que todavía está en la vecindad de las 12 veces PU. Por lo tanto, no es raro que veamos tantas recompras de acciones por parte de compañías. Hasta ahora, la verdad es que ya hemos visto anuncios de Conchitoro, de Cencosud, de Antar Chile, de SK, de Grupo Security. Y por otro lado, la verdad es que las perspectivas de resultados siguen siendo también súper sólida. La verdad es que la temporada de resultados del segundo trimestre que recién pasó claramente da soporte a esto, dado que vimos una clara recuperación tanto a nivel de EBITDA, el cual subió más de un 80%, considerando toda nuestra muestra, mientras que las utilidades también mostraron un crecimiento bastante material. Ahora, si bien es cierto que el segundo trimestre del año pasado fue un trimestre muy débil al ser el inicio de la pandemia, las compañías también mostraron un fuerte crecimiento si es que comparamos los resultados de este trimestre versus el segundo trimestre de 2019, donde el EBITDA igual creció más de un 40%, mientras que las utilidades aumentaron por sobre el 30%. Destacamos sí los buenos resultados de los sectores cíclicos y de las bebidas, que además deberían seguir mostrando resultados extraordinarios durante el segundo semestre de este año, dado los altos niveles de liquidez que siguen dando vueltas. Estos sectores a su vez estuvieron por sobre las expectativas del mercado, pero sí queremos destacar que fue un trimestre con muchas sorpresas positivas, mientras que solo hubo una sorpresa negativa, que fue con el boom, principalmente por gastos de combustible y costos de recompra de energía que encima de nuestras estimaciones.
En naranjo están destacadas las acciones que reportaron posterior a nuestro webinar del mes anterior, donde destacamos a Ripley, Forus y Falabella, mostrando sorpresas positivas, mientras que Sogimich, empresas Copec, Aguas Andinas, SK y Molplaza reportaron en línea con nuestras estimaciones. En este contexto, seguimos privilegiando acciones que enfrentan poco riesgo regulatorio y político, y además se benefician por el creciente consumo que estamos viendo, tendencia que, como dije antes, debería mantenerse en los próximos meses. Estamos viendo nuevamente con buenos ojos al sector bancario, dado que hemos visto un creciente interés por parte de los inversionistas. La verdad es que las alzas en las perspectivas de inflación claramente mejoran el outlook de este sector, y por otro lado, la verdad es que también vemos espacio para nuevas correcciones al alza en nuestras estimaciones. Acá seguimos beneficiando a BCI y Santander, y bueno, ya vamos a profundizar un poco más en los bancos más adelante. En línea también con lo que mencionaba antes, nuestra cartera sigue bastante expuesta al sector de bebidas y retail, en donde seguimos favoreciendo a Andina, Concitoro, Falabella y Cencosud. Por otro lado, también seguimos recomendando fuertemente al sector forestal, dado que las acciones siguen trazando a valorizaciones históricamente bajas, mientras que estas compañías también deberían reportar al menos 3 trimestres más de fuerte crecimiento de EBITDA año contra año, a pesar de la reciente baja de precios de celulosa, que la verdad se da más por temas de seasonality. Acá nuestro top pick es SMPC, principalmente por un tema de valorizaciones, pero también por el alto dividend yield que se espera que pague este año y también el próximo, aunque la verdad es que a estos niveles también estamos positivos con empresas Copec. Mirando la small cap, seguimos apostando por SAM, dado que seguimos viendo los buenos resultados esperados hacia adelante como un potencial catalizador para la acción. Les recuerdo que SAM subió casi un 4% después de los resultados del segundo trimestre, que estuvieron por encima de las expectativas del mercado. Y finalmente, solo mencionar que seguimos acostados en el sector de utilities, que sigue viéndose impactado por una débil hidrología. Eso sería, a modo general, el tema más bien general del mercado. Y sí, ahora queremos indagar con más profundidad en otros temas, partiendo por retail. Hola, buenos días. Bueno, acá, como comentaba Andrés, nosotros en general retail son las compañías que siempre tardan en reportar al final. Todavía, de hecho, falta que reporte ITES, pero vemos un poquito de lo que conversamos respecto al impacto que está teniendo el tema de los retiros previsionales y el IFE en los resultados de las compañías. Nosotros, si vemos a nivel de ingresos, estuvimos en torno a un 7 y un 11% por debajo de lo que fue lo que reportó las compañías, y la realidad es que en el fondo esta tónica fue bien transversal, digamos. Obviamente hay algunos que ha afectado un poquito más y a otros menos, pero en general todo el sector ha reportado con sorpresas muy positivas, y si vemos en términos de EBITDA, las sorpresas fueron de doble dígito. Ahí destaco un poco, creo que, digamos, históricamente uno veía que en general las compañías más large cap o más premium, como Falabella y demás, siempre tendían a tener ser el natural outperformer, ¿no? Y obviamente, en el fondo, también vemos sorpresas positivas en Falabella, pero yo destaco que las compañías que han tenido, o que uno tenía una expectativa en que el tema de omnicanal no fuese tan bien ejecutado, la verdad que han tenido sorpresas muy positivas, y no solamente a nivel de ventas, sino también a nivel de estrategia omnicanal. Destaco, por ejemplo, en el caso, bueno, ITES todavía no reportó, pero por lo que hemos conversado con ellos, la verdad que el resultado del segundo trimestre se viene muy, muy potente, reporta el 13 de septiembre, y yo creo que la sorpresa va a estar en torno, digamos, a lo que vimos, por ejemplo, en el caso de Ripley, porque la verdad es que está un poco en el mismo segmento y efectivamente está andando muy bien. Como les decía, las empresas chicas se han subido bien al carro del omnicanal, y no solamente han performeado bien en términos de ventas totales, pero también en términos de penetración de canal online. Y eso, la verdad es que la pregunta que uno hace hacia adelante es ¿cuánto tiempo va a durar? Nosotros estamos revisando nuestros números para las compañías de retail, y probablemente esto se mantenga durante la segunda mitad del año, con lo cual van a terminar con ventas récord. Y esto genera que los dividend yields hoy de las compañías, especialmente las más chicas, en donde
decía que fue una sorpresa muy positiva, estemos en niveles récord, en el fondo estamos en el caso de Forus tenemos un dividend yield de doble dígito, probablemente en el caso de ITES también tengamos un dividend yield de doble dígito. Entonces creo que también hay que destacar eso, y en particular nosotros seguimos positivos con el sector. Estamos un poco afinando los números para el 2022 y esa es la gran pregunta. Cuando hablamos con las compañías, la tónica es que esta tendencia no para y que al final del día creen que también puede continuar durante la primera mitad del 2022, pensando que los estímulos fiscales que se dieron hasta ahora, el tema del IFE, que supuestamente termina a fin de año, no va a ser tan fácil sacarlos en el fondo de la noche a la mañana. Hoy escuchábamos, por ejemplo, una encuesta que había hecho una universidad sobre las preocupaciones de los chilenos y que había dejado de ser el tema laboral o de estabilidad laboral la mayor preocupación, y la preocupación hoy era lo que era delincuencia, ¿no? Eso estima que al final del día la gente tiene expectativa de que eventualmente esta ayuda o estos subsidios se mantenga hasta que el nivel del empleo laboral en el fondo se restablezca prepandemia y que no tengamos disrupciones. Con lo cual, la expectativa de las compañías es que esto se mantenga durante la primera mitad del 2022 y muchas están hablando de que eventualmente hicieron como un aumento en participación de mercado respecto a otros players más chicos que no tienen esta estrategia omnicanal, que no están listados en bolsa porque son mucho más chicos y que esperan que esta ganancia de participación de mercado se mantenga. Y de cara al 2022, otra cosa que también es interesante destacar es que el tema de los márgenes, que hemos visto márgenes históricamente altos para el retail, también debieran obviamente normalizarse en algún punto, pero estar en una tónica de niveles mayores a los que vimos en el 2019, porque esperan que los niveles de inventario, que están históricamente bajos, se normalicen, pero a un nivel más bajo del 2019. Lo que quiere decir es que las compañías han acortado mucho sus plazos de entrega para las mercaderías y por lo tanto no necesitan tener tanto stock y por lo tanto van a poder capear la demanda o tener un inventario más acorde con la demanda y por lo tanto tener menos promociones, que genera una mejora, digamos, en los márgenes brutos. A nivel de Janey también estamos viendo un escenario más positivo de cara al 2022 porque las reestructuraciones que hicieron durante el 2020 en términos de personal, un poco ajustándose a una realidad que veían bien trágica, al final llegaron un poco para quedarse. El tema de los menores gastos en arriendo con el teletrabajo también ha impactado en alguna medida en los gastos de administración y ventas. Entonces, nosotros vamos a sacar estimaciones nuevas para toda la muestra probablemente la próxima semana, pero seguimos bastante positivas en el sector y te diría que nuestras preferencias relativas siguen estando un poquito más de cara a Cencosud por el lado de large cap, pero sí mirando con buenos ojos acciones como ITES, acciones, digamos, dentro del universo small cap que de alguna manera han sorprendido al alza y que creemos que al final del día tienen bastante espacio para poder seguir demostrando buenos resultados en el 2022. En la cartera sí mantenemos, digamos, a Falabella, creemos que por el lado de los flujos, como comentaba Andrés, la realidad es que los extranjeros han estado un poco fuera del mercado local durante el mes de agosto y ahora en septiembre esperemos que vuelvan algo de los flujos extranjeros y por lo tanto si vemos un retail que va a seguir con buenas tendencias, en general los extranjeros tienden a tener una preferencia por Falabella y por lo tanto creemos que la acción a estos niveles igual es atractiva. Dicho esto, digamos, si uno quiere ser un poquito más riesgoso en términos de liquidez y irse a acciones más small cap, creo que ITES es una compañía que nos está gustando de manera significativa por la sorpresa que hemos tenido en los resultados del primer trimestre que creemos que va a continuar en este año. Y es algo que realmente no está priceado en el precio actual de la acción. Eso por el lado de retail. Si vamos a la parte de real estate, la verdad que es un escenario un poco distinto porque las compañías de retail, cuando han reportado, la verdad es que hubo algún movimiento al alza. Todavía creemos que si vemos los niveles pre-pandemia o pre-estallido social queda, digamos, espacio, pero sí han andado bastante mejor que las compañías de real estate. En tónica, digamos, con unos resultados del segundo trimestre que la verdad es que fueron bastante malos o débiles, pero no decepcionantes.
es decir, estuvimos bastante en línea con lo que se esperaba para las compañías, pero hay cierta reticencia a pensar de cuándo va a ser la recuperación. Nosotros tuvimos una reunión con la gente de Parque Arauco, en donde fuimos a visitar los malls hace 2 semanas atrás con un par de inversionistas, y la verdad es que los comentarios que escuchábamos del gerente del mall, el fondo fuimos a Arauco Estación y Arauco Maipú, que son malls que están muy apalancados del tema de la recuperación del tráfico a nivel, digamos, Santiago Centro, o comunas un poquito más centrales en el fondo, no tanto ABC1, y la verdad es que vimos que lo que nos comentaban nos sorprendió, porque los niveles de tráfico están con crecimiento respecto al 2019, y por el lado de la vacancia, la verdad es que no han tenido aumentos en la vacancia, y adicionalmente a esto, las renovaciones de los contratos han sido a las mismas condiciones. Con lo cual yo sí creo que va a haber un vuelco, un turnaround, un cambio de tendencia en el tercer y cuarto trimestre respecto a lo que vimos en el segundo trimestre, y esto no está 100% priceado en el caso de los malls. Ahora, también el aumento de tasas ha perjudicado un poco las inversiones en este activo. En el fondo, los inversionistas obviamente ven los spreads entre las tasas de los bonos y el cap rate al que está transando las compañías. Efectivamente, ese cap rate se achicó, pero estamos todavía en niveles históricos con compañías que están transando en términos de cap rate entre 7,5% y 8%, con lo cual el cap rate spread respecto de los bonos estamos entre 150, 200 puntos básicos, que es, digamos, en el fondo por encima del promedio histórico que veíamos en estas compañías. Entonces, la verdad es que todavía sigue siendo un asset class bastante atractivo, y creo que puede llegar a ser una sorpresa en los resultados del tercer trimestre, porque los inversionistas están bastante negativos con este sector, y por lo tanto nosotros incluimos a Mallplaza dentro de la cartera. ¿Por qué incluimos a Mallplaza y no a otras? La verdad que en términos fundamentales nuestra preferencia sigue estando un poquito más del lado de Sencoshop, pero nos parece que por el lado de los flujos, Sencoshop, si se da eventualmente el tema del cuarto retiro, sabemos que las AFPs tienen una exposición alta al papel, y por el lado del Parque Arauco hay un rebalanceo del FTSE que eventualmente podría salir del índice, y también podría generar un shock negativo al nivel de liquidez. Por lo tanto, creemos que Mallplaza está igualmente descontada, y en ese sentido tiene menos riesgos por el lado de los flujos que los otros dos malls. De todas maneras, creo que hay que seguir monitoreando un poco los resultados del tercer trimestre, más de cerca cuando tengamos más información porque hasta ahora tenemos solamente la evolución de agosto, pero ya en septiembre se han abierto los cines, se han abierto los gimnasios, los niveles de descuento entendemos que han bajado de manera significativa, entonces hay que esperar un poco a ver cómo cierra el tercer trimestre para montarse un poquito el sector. Perfecto, gracias Andrés y gracias Caro. Siguiendo con bancos, realmente nosotros durante este año hemos mantenido, digamos, el dilema, sobre todo a partir de lo que pasó en mayo, con los bancos, en un escenario en donde los fundamentales y los resultados financieros de los bancos han seguido y se han mantenido bastante sólidos, y cómo compensar eso con un escenario político, regulatorio, y a partir de lo que ha pasado, digamos, con el tema constitucional, con el tema de los retiros. En todo caso, nosotros queremos ser muy enfáticos, y precisamente en esta cartera pues hemos nuevamente añadido a Santander dentro de nuestro portafolio en Chile, porque como lo dice, digamos, la diapositiva, y como en general incluso con las nuevas revisiones que veremos en los próximos días, los bancos seguirán manteniendo una perspectiva bastante favorable, con no solo recuperando los niveles de utilidad de 2019 y precrisis, pues prepandemia y precrisis social, sino que adicionalmente vemos un escenario en el cual ya esperábamos utilidades récord en 2021, y la revisión que seguramente veremos tendrá un upside adicional a los números de 2021, e incluso durante 2022. Esto es bastante favorable en un contexto en el cual no solo es un tema de número absoluto de rentabilidad medida en términos, digamos, de utilidades netas, sino que también cuando miramos un escenario de rentabilidades medidas en términos de ROAE, para la banca chilena sigue siendo muy claro que el escenario entre el diferencial de costo de capital versus rentabilidad esperada
sigue siendo de lo más favorable en la región. Específicamente, uno podría hablar de varios drivers que llevan digamos, a tener esta senda de resultados mucho más favorable. Sin duda, digamos, quizás la última nueva información más reciente y que vamos a tratar de incorporar, o que vamos a incorporar, mejor dicho, en nuestras próximas revisiones, como Caro mencionaba, en las próximas semanas, es que vamos a ver básicamente en 3 trimestres, en el cuarto trimestre de 2021 y en la primera mitad de 2022, inflaciones anuales que podrían incluso superar un umbral de 5%. Si bien, como lo mencionó Samuel en su introducción, esto puede generar algunas distorsiones y en general es una preocupación para el Banco Central, pues lo cierto es que en el corto plazo, digamos, por la exposición neta a UF que tienen los bancos, principalmente en Chile, pues básicamente veríamos revisiones al alza en la parte, digamos, de márgenes. Específicamente hablando, por ejemplo, teniendo como referencia un Santander, si bien Santander había dicho que sus márgenes en la segunda mitad del año podrían ser más bajos frente a la primera mitad del año y cerrar con un NIM cercano a 4.1, la realidad es que con estas nuevas revisiones en donde ellos no estaban incorporando las sorpresas recientes en inflación, pues veremos un impacto importante. Cuando miramos en términos de cuáles bancos podrían ser más favorecidos, hay que hacer una distinción importante, y es que tanto BCI como Itaú Corpbanca tienen un poco más del 20% o alrededor del 20% en el caso de Itaú Corpbanca exposición a Colombia, y BCI tiene una exposición de alrededor del 26% de sus créditos totales en Estados Unidos, por lo cual si miramos netamente operaciones chilenas desde este punto de vista, digamos, de mayores inflaciones, nosotros estamos convencidos que eventualmente Banco de Chile y Santander podrían atraer un poco más, digamos, el apetito si miramos solo el tema de inflación, pero sin duda un escenario en el cual pues este driver se convierte en motor y fuente de crecimiento en el lado del ingreso. Pero más allá de un efecto extraordinario que creemos que, digamos, si bien es cierto, 2021 y 2022 tendremos mayores inflaciones, es también muy pertinente hablar que los bancos vienen mostrando en otras líneas de su P&L recuperaciones bien interesantes. Por decir, en el frente de comisiones, hemos visto una tendencia no solo en Chile, sino regional, con la apertura, digamos, de las economías, la mayor transaccionalidad y en general la recuperación de la actividad, que muchos de estos componentes de FI se vienen recuperando. En el caso particular de Banco de Chile, quizás se ve un efecto importante un poco en menor medida por digamos que la compañía ya registra menor ingreso por la alianza con CHOP, y adicionalmente vemos BCI también con algunas afugias, teniendo en cuenta pues una caída mayor en el segmento de consumo de portafolio, pero en general la tendencia de FIS, lo que hemos venido viendo y lo que esperamos en adelante es también recuperaciones más en línea, con un crecimiento incluso superior a la cartera o por arriba de dígito simple en Chile. Y definitivamente, digamos que las otras gran historias del mercado chileno en la parte de bancos sigue siendo una calidad de cartera que sigue totalmente anestesiada y totalmente controlada digamos, con los retiros de fondos previsionales, con las medidas de liquidez que ya ampliamente se ha hablado, y con eso, digamos, incluso seguimos haciendo revisiones de manera positivas al costo de riesgo esperado tanto para 2021 como en menor medida en 2022. Acá quizás muchos clientes, muchos inversionistas se preguntan que esto no es sostenible, y la realidad es que no es sostenible en el tiempo, pero también la realidad es que cuando miramos los niveles de cobertura que hoy día tienen los bancos chilenos, pues incluso superan niveles del 200%, ni hablar en el caso del Banco de Chile, que tiene una cobertura por sobre 300%, y en otras palabras lo que queremos mandar el mensaje y ser muy contundentes es decir, que si bien es cierto, la mora puede deteriorarse un poco, los bancos en gran medida pues ya vienen haciendo unas coberturas bastante importantes, de hecho haciéndole un poco el seguimiento
a lo que tiene que ver con el recording de provisiones adicionales, los bancos en Chile han llegado a provisionar incluso de manera adicional hasta más de 200.000 millones de pesos chilenos, como es en el caso de BCI, por lo cual, digamos, nos sentimos bastante cómodos. Entonces, en un escenario como el actual, nosotros definitivamente, y ya bajando a cada uno de los bancos, quizás Santander la hemos decidido meter, como decía, en la cartera. Creemos que es el banco que va a seguir teniendo un escenario en el cual puede tener una mayor rentabilidad frente a los pares. Es el banco que adicionalmente tiene el mejor NIM post provisiones ajustado por riesgo. Es el banco que tiene una mejor eficiencia y en general, si bien es cierto, un reto general de toda la industria en adelante es un crecimiento de cartera bastante débil y bastante moderado. Creemos que, digamos, hacia 2022 deberíamos empezar a ver una recuperación también gradual en este rubro. Y también teniendo en cuenta que no somos ajenos a que persisten unos riesgos regulatorios, unos riesgos políticos de cara a la elección presidencial en noviembre, pues BCI, digamos, sigue siendo de alguna manera como nuestro favorito dentro de esta alocación de portafolio a nivel bancos y a nivel Chile, en un escenario en el cual, pues no solo BCI también va a registrar unas utilidades récord en 2021, sino que adicionalmente también, pues tienes una diversificación por la parte de Estados Unidos, con un componente adicionalmente donde en Estados Unidos y adicionalmente en la parte de Financial Services, algunos de los retos que se tenían por deterioro de calidad de cartera, pues han venido, digamos, bajando de manera importante. Si quieres, Andrés, un comentario final en la diapositiva siguiente para cerrar. El comentario, digamos acá, estas estimaciones que mostramos acá, como digo, deberían tener un upside risk. Y finalmente cierro con un comentario de Itaú Corpbanca, que fue un papel el cual profundizamos en nuestro webinar anterior. Los resultados de Itaú Corpbanca van a seguir mejorando también, beneficiados en parte por esta inflación y por un costo de riesgo contenido, pero recordemos que nuestro mensaje contundente en Itaú Corpbanca es que mientras el banco no cierre de manera exitosa la emisión de capital que se tiene en este momento, nosotros no estaríamos siendo constructivos en el papel y estamos a la espera de ese evento corporativo en el cual se sigue avanzando en el frente de aprobaciones regulatorias y en donde los timings no han cambiado y seguramente en este último trimestre del año pues estará cerrado ese proceso. Entonces, de no ser por la política y de no ser por, digamos, los temas regulatorios, estaríamos esperando también aún más, con mayor positivismo, digamos, un re-rating de los bancos, pero creemos que las valoraciones actuales, luego de la volatilidad, sobre todo en estos últimos meses a partir de la elección de los constituyentes, pues ha abierto nuevas oportunidades en un sector que tradicionalmente es muy resiliente en términos de resultados. Bueno, para finalizar, ILC y Prudential, que tienen un 40% de hábitat cada uno, están proponiendo una división de hábitat. La compañía mantendrá el control de los activos de Chile, mientras que una nueva compañía llamada Administradora Americana de Inversiones se quedaría con los activos de Perú y Colombia, que representan un poco más del 30% de los ingresos de la compañía. La Junta Extraordinaria de Accionistas se realizará el 23 de septiembre, pero dado que entre ILC y Prudential tienen un 80% de la compañía, obviamente se va a aprobar. En esta Junta se definirá también exactamente cómo se va a distribuir el capital de la compañía. Sin embargo, acá es importante mencionar que esto no gatilla un derecho a retiro, sino que los accionistas de Habitat recibirán 2 acciones, una por cada compañía, y luego podrán vender cualquiera de ellas si así lo quieren. Esta reestructuración también dejó en stand-by cualquier dividendo extraordinario relacionado a la liberación de encaje que vimos por los retiros de fondos de pensiones. Desde el punto de vista de ILC, esta reestructuración trae un par de cosas positivas. Por una parte, les trae valor desde Perú y Colombia, que está siendo bastante arrastrado por todo el riesgo regulatorio en Chile. Además, le da flexibilidad a la compañía para
poder desarrollar negocios financieros complementarios en Chile en caso de que la industria de AFPs se acabe. Es decir, esto le permite a la compañía enfrentar de mejor manera el riesgo regulatorio que estamos viendo en Chile. Y la verdad es que pensamos que esta es una señal súper fuerte por parte del management de ILC, que busca constantemente adaptarse a la nueva realidad, no solo post-estallido social, sino que también post-COVID. Creo que esta es una buena decisión y pienso que el mercado también ve lo mismo, dado que ILC subió casi un 12% post-anuncio, mientras que Habitat subió en torno a un 20%. Sin embargo, como pueden ver en el gráfico a la izquierda arriba, esto es solo una pequeña recuperación luego del desplome de estas acciones post-estallido social. Si bien pensamos que es una buena decisión del management y seguimos pensando que también que ILC sigue transando bajo su nivel de liquidación, la realidad es que la percepción de riesgo regulatorio por parte de los inversionistas seguirá siendo la clave para este papel, más allá de lo que los fundamentos puedan sugerir. Pasando finalmente a la cartera recomendada, hicimos dos cambios durante el último mes. Sacamos a Sonda y Entel y las reemplazamos por Santander y Mallplaza, lo que está bastante alineado a todo lo que hemos comentado ya en este webinar. Por tanto, la cartera para este mes quedó de la siguiente manera. Dentro de las primeras 5 posiciones tenemos a BCI, Andina, CMPC, Falabella y Mallplaza. Y en las siguientes 5 a Santander, CAP, Conchitoro, Cencosud y SAM. Como pueden ver la tabla de abajo, durante el último ciclo de la cartera, que consideró prácticamente todo agosto, ambas carteras tuvieron un rendimiento inferior al índice local. La verdad es que la baja exposición a bancos, el no tener exposición a Colbún también y Agua Andina, y el mal desempeño de CAP, que estaba primera en la cartera, explicaron este peor desempeño relativo. Ahora sí, por otro lado, la verdad es que los mejores desempeños vinieron por el lado de BCI, CMPC y Cencosud, como se puede ver en el gráfico a la derecha abajo. Así que eso por nuestro lado, a menos que tú, Caro, te quieras complementar con algo, eso sería lo que tenemos preparado por nuestro lado, y eso. Sí, de pronto sería bueno como andar un poquito, no sé si Marco, las perspectivas respecto de CAP. La verdad que la acción ha corregido de manera súper agresiva. Nosotros obviamente esta cartera hay que entender que son carteras que hacemos el rebalanceo de manera mensual en el fondo, y los precios, digamos, cuando hicimos la cartera en el fondo no se había visto un cambio significativo en el fondo en los precios del iron ore, y después, digamos, semana siguiente a publicar empezó como a caer los precios del iron ore y a caer muy fuerte, o sea, de 200 a 150, con presiones que continúan. Entonces, esto es una preocupación que al final sí ha sido bastante recurrente en algunos clientes, y que además nos ha afectado bastante el rendimiento de la cartera del último mes. Entonces, de pronto, dejar un espacio para que Marco cuente un poco las perspectivas respecto a, digamos, a la compañía. Recordemos que más allá de que el precio del iron ore haya caído, las utilidades para este año son muy positivas, y que lo que debiera estar acompañado por un buen dividend yield en el caso de CAP. Así que lo dejo a Marco un poquito comentar sobre eso y después pasamos a preguntas. Sí, gracias, Caro. Mira, la verdad es que respecto a CAP, obviamente lo que estamos viendo es harto ruido, especialmente proveniente de China. Los resultados de producción de la economía china que aparecieron la semana pasada fueron bastante negativos, los más negativos desde la parte más baja de la pandemia. Y probablemente vamos a seguir escuchando un poco de ruido las próximas semanas. Si es que en China se sigue limitando principalmente la producción de acero. Pues ya si miramos más al mediano plazo, yo creo que a medida que las economías se empiezan a abrir y que el precio se estabilice, la producción se estabilice en China, porque, bueno, imaginamos que en China también van a darse estímulos que puedan mejorar las perspectivas de la propia economía. No creo que sigan cayendo de esta forma. Entonces, si vemos una estabilización de los precios, con los productores en China con un cash cost de aproximadamente 120, que más o menos como nosotros estamos proyectando el precio hacia 2022, estos siguen siendo precios bastante altos para CAP. O sea, CAP está hoy día con un cash cost de 47, fue lo que publicaron en el segundo trimestre, probablemente lo van a seguir bajando.
Y a eso hay que sumarle obviamente el costo del flete que está bastante alto estos días. Pero a pesar de todo esto, los precios siguen siendo bastante altos. Lo que estamos esperando es eso, es una estabilización de los precios hacia 2022. Todavía nosotros lo que estamos viendo es que las perspectivas de crecimiento de la demanda de acero y cómo estamos viendo crecer la oferta, nosotros vemos un mercado bastante balanceado hacia 2022. Y por eso creemos que los precios debiesen estabilizarse en esos niveles de 120, que es el cash cost que tienen los mayores productores en China. Y como les Digamos, una, comento, sí, sí. Sí, digamos, creemos que lo que se tiene que dar un poquito para que la acción recupere es un poco una estabilización de precios, porque al final del día lo importante entender es que muchos de los inversionistas que han salido del papel de CAP no han sido institucionales, han sido más que nada inversionistas retail que al final tienen un impacto mayor, una sensibilidad mayor a este tipo de noticias. Entonces creemos que eventualmente debiéramos ver una recuperación en el precio de la acción, pero para que esto suceda necesitamos que se estabilice en el fondo, digamos, el nivel de caída en los precios del iron ore. Y con lo cual, digamos, estamos un poquito a la espera. Hemos bajado la ponderación en la cartera, obviamente, pero la mantenemos igual. Hay que ver que los datos que vienen de China, pero también obviamente relacionados a la pandemia, como también los contagios ahí pueden significar, no sé, que haya más cierres de producción y seguir las noticias también de restricciones por el tema por temas ambientales, digamos, que se está limitando la producción ahí también. Sí. Así que bueno, abremos el espacio a preguntas. Así que ahí me preguntaron por vapores, nosotros todavía no la cubrimos, pero está en el pipeline. Pronto vamos a trabajar en eso. Así que esperemos un ratito a ver si llega alguna pregunta adicional. Obviamente también les podemos habilitar el audio. Si es que quieren hacer alguna pregunta, pueden levantar la mano y ahí le habilitamos el audio. Bueno, y aprovechando el tiempo, en realidad, digamos, ya que no hay preguntas, contarles que mañana vamos a tener un webinar a las 9:30 con Nicolás Vergara para hablar sobre todo sobre en el fondo, eventos políticos y cuál es la perspectiva que tenemos de cara al cuarto retiro, qué está pasando con la Asamblea Constituyente. Yo creo que, bueno, lo hemos escuchado algunos en la radio, pero creo que es un muy buen periodista que tiene bastante información interesante que va a compartir con nosotros. Y contarles también que estamos trabajando todo el equipo en el fondo en la publicación del Universe Book, que es nuestro book anual, en donde sacamos actualizaciones de absolutamente todas las compañías. La estimación es que probablemente estaremos publicando esto el 16 de septiembre, así que probablemente hay muchas cosas que no hemos podido anticipar acá porque vamos a esperar un poco la publicación del book, así que creo que el próximo webinar va a ser aún más interesante porque vamos a tener bastante información fresca respecto a las estimaciones que estamos manejando para el 2022. Ahí hay una pregunta sobre Sí. SMSAM y Enbonor. Sí, puedo partir con Enbonor. La verdad es que nosotros de manera estructural, como decía antes, como comentamos en este webinar, estamos bastante positivos en estos momentos con el sector de bebidas, y esto a pesar del boom por el lado de los commodities que estamos viendo, y claramente tiene un impacto a nivel de gross margin, pero la verdad es que este boom de consumo no solamente te permite elevar los niveles los niveles de volumen vendido, sino que también acá hay un cambio de mix hacia productos un poco más premium, que claramente también han permitido que los márgenes sean bastante más resilientes. Y desde ese punto de vista pensamos que de cada segundo semestre los resultados de estas compañías van a seguir estando bastante positivos. Claramente Enbonor hoy día, si uno ve la valorización, está transando súper descontada, y desde ese punto de vista vemos un punto atractivo de entrada. Ahora, pasa que en el relativo nosotros sí preferimos estar con una exposición en Andina por sobre Enbonor, dado un poco los niveles de liquidez. La verdad es que ha sido un año, más allá de lo que pasó el último mes, ha sido un año bastante complicado para la small cap,
y un poco yo creo que eso es lo que nos hace la diferencia de una acción con otra. Enbonor ya lleva mucho tiempo pegada bajo los 1.000 pesos por acción, en los 900 y tanto, y la verdad es que pienso que los resultados no están siendo un catalizador suficiente para esta compañía, sobre todo considerando los bajos niveles de volúmenes transados que estamos viendo en la bolsa. Entonces, al final, claro, de repente puede haber que hay un mes que la acción le perfume bastante bien, como vimos en este caso con SK o con algunas otras acciones de retail, pero la verdad es que también, como viendo un poco el riesgo-retorno, nos parece que Andina es bastante más atractiva que Enbonor. Ahora, lo otro, también mencionar rápido el tema de Santa Rita y este acuerdo que las compañías, que tanto Andina como Enbonor, al cual llegaron recientemente, la verdad es que fue un contrato, la verdad es que pensamos que bastante positivo, sobre todo considerando que al final el vino era lo único que tanto Andina como Enbonor no estaban todavía distribuyendo, y de alguna manera eso complementa, por ende, el portafolio de productos que tienen, pueden llegar a más productos, a más clientes, ¿cierto? Desde esa manera, y un poco elevar los volúmenes de venta por parte del software. Un poco esa es la razón de por qué también The Coca-Cola Company permite este tipo de transacciones, y la verdad es que sí pensamos que es un deal positivo. Nosotros, haciendo ciertos supuestos razonables y con el guidance que nos dio la compañía, la verdad es que pensamos que este deal, solamente considerando la parte de vino, te puede llegar a contribuir un 35% de pesos a la acción, lo que implica un yield más o menos entre un 3 y un 4%. Así que de eso es, creo que bastante positivo por el lado de Enbonor. Pero de nuevo, en el relativo seguimos prefiriendo a Andina. Y también hay una pregunta de Sam. Marco. Sí, ahí Marco, ¿podrás contestar? Sí, sí. Bueno, la visión que tenemos de Sam también es bien positiva. A nosotros nos gusta la compañía. Ellos están enfocados en este minuto en... Bueno, ahí, podemos recibir noticias especialmente por adquisiciones, que la compañía es bastante activa en eso. Eh, Ellos están enfocándose a mercados más fuera de la TAM hoy en día, lo cual puede ser bastante positivo si seguimos en el sentido de que la compañía va a ser capaz de ofrecer servicios a las navieras, digamos, en todas partes del mundo. Entonces eso podría generar eficiencia, principalmente por el lado de los márgenes, en el sentido de que no van a tener que, por ejemplo, contratar otras compañías de remolcadores que puedan, en otros puertos, digamos, en distintas regiones del mundo. Entonces, de esta forma van a poder ofrecer como servicio bastante completo a nivel mundial. Yo creo que la escala y esta diversificación geográfica es como lo principal que pueda ayudar a la compañía en los resultados futuros. Lo que estamos viendo hacia el segundo semestre, bueno, son buenos resultados, quizás no tan buenos como el segundo Q, que fue bastante positivo. Se vio el efecto de reabastecimiento en eh, eh, varios países de la región, que impulsó bastante los resultados del primer semestre. Como lo comentamos, fueron mejores que nuestras estimaciones, y probablemente vamos a esperar un segundo semestre, quizás no tan fuerte como el segundo Q, pero sí un buen semestre. Además, estamos, bueno, Sam se está también consolidando lo que fueran las adquisiciones de Intertag y Aerosan, y vemos también ahí resultados muy positivos, principalmente porque el comercio global, internacional, especialmente en Chile, el comercio exterior se está también recuperando, y en ese sentido también vemos buenos resultados para Aerosan hacia el segundo semestre. Creemos que la acción está descontada. Si uno ve los múltiplos a cuál transan estas compañías, creemos que hay espacio para que la acción reaccione a medida que sigamos viendo buenos resultados. Eso, no sé. Ahí tenemos también una pregunta sobre los números de Colbún, el dividendo, el extraordinario, también el precio estimado post dividendo. Sí, muchas gracias Agustín por la pregunta. Gracias Andrés, y buenos días a todos. Sí, efectivamente,
En términos de los números, tenemos ahora una junta la próxima semana para aprobar la distribución de en total $1.000 millones de dólares. Eso compuesto por dos partes, una dividendo de 250 millones de dólares y otro de 750 millones de dólares. Eso en contra, o sea, como resultado de la venta del negocio de transmisión. Los dos juntos, básicamente considerando el versátil, capitalización versátil actual de Colbún, equivalente a un yield de alrededor de 35%, así que un yield obviamente bastante alto y interesante, yo creo, para los inversionistas hoy en día, y la gran razón hoy día por la cual creemos o seguimos viendo la acción bastante positivamente con nuestra recomendación de comprar. Después de este dividendo para el próximo año, hasta ahora no estamos esperando un dividendo adicional en mayo. Creemos que el 250 que van a distribuir va básicamente a representar lo que van a poder distribuir contra la utilidad neta de 2021. Entonces el dividendo subsiguiente sería hacia fines de 2022 contra la utilidad que va generando en el ejercicio 2022. Eso por lo dividendo de Colbún. Tenemos también una pregunta sobre, la verdad, los niveles que deberían tener las empresas holding en el mercado actual. La verdad es que es bastante razonable esperar que esto se vayan ampliando, y eso un poco también ha mostrado la historia reciente. Creo que un poco lo vimos en el caso de Antar Chile, al menos antes de que se anunciara la recompra de acciones, y la verdad es que, bueno, se da, creo que hay que ir viendo un poco caso a caso, pero la verdad es que la regla general es que, claro, a menor nivel de liquidez de la bolsa, claramente deberíamos ir viendo mayores aumentos de los descuentos holding, y acá va a aplicar tanto para Antar como Invercap, las cascadas, Quiñenco, etcétera. La verdad es que nosotros le hacemos seguimiento a algunas, no hemos estado totalmente encima en el 100% de los holdings, pero sí creo que es razonable esperar que se vaya dando un poco ese escenario. También nos están haciendo preguntas sobre Molimet. Andrés, solo para complementar la respuesta al descuento holding, en el caso de IAM, Agua Andina, hoy día el holding está en 12%. De hecho, esto un poquito por debajo del promedio histórico, así que un descuento ahí que hoy en día en IAM que no se ve tan atractivo en lo relativo, la verdad. De acuerdo. De hecho, también para complementar, aprovechando esa pregunta, un poquito también de contexto en ese frente, me parece importante añadir, por ejemplo, en el caso de financiero en Chile, vemos un caso muy particular que, si bien es cierto, no es un nombre muy relevante dentro del índice, o pues básicamente con un tamaño, el menor tamaño dentro de las financieras, que es el caso de Grupo Security. Lo interesante, digamos, de Security también, que es un holding, es que cuando miramos la valoración de suma de partes hoy día, lo que estamos realmente encontrando es que definitivamente el mercado inclusive no paga digamos, por la diversificación de otros negocios que pueda tener la compañía. Entonces, junto con eso, versus un comentario que también quería decir, que eso no es solo un tema a nivel de Chile, sino que quería compartir también el ejemplo en Colombia, donde vemos varias holdings claves del mercado con descuentos de 20, 30% de su valoración, incluso más frente a su NAV. Es definitivamente, para cerrar ese comentario, que pareciera ser
un nuevo normal donde el inversionista definitivamente no está dispuesto a pagar por cierta diversificación que han obtenido las compañías, y que en algunos casos incluso el descuento puede superar niveles del 20%. Perfecto, y también tenemos la verdad una pregunta sobre Molimet, pero la verdad es que no cubrimos esa compañía. Y por ahora no hay más preguntas. Sí, bueno, como les decía, los esperamos el próximo mes. Creo que va a haber hartas cosas para contar y para discutir, y les agradecemos muchísimo la presencia el día de hoy. De pronto, Caro, un comentario final, y es que recuerden, para los que todavía nos están escuchando, que hoy es el último día para hacer los one-on-ones en nuestra conferencia del 21 al 23, para aprovechar que se registren, para aprovechar que tengan los one-on-ones tanto con compañías, reuniones ampliadas que van a estar bastante interesantes, e incluso se va a abrir un espacio con cada uno de los analistas, así que según las preferencias, ojalá nos puedan acompañar. Sí, gracias Sebas por recordar. Como les decíamos, tenemos esta conferencia que antes era in situ en Lima, pero ahora va a ser virtual, y ya se están cerrando un poco las agendas, así que hoy es el último día para poder entrar e inscribirse, así que les encomendamos que los que tengan ganas de participar en algún panel o en alguna compañía o mismo reuniones con nosotros lo hagan, y ahí les piden a los ejecutivos el link, o si no tienen información nos pueden escribir directamente a nosotros también. Así que bueno, muchísimas gracias. Los saludo a todo el equipo también, de manera virtual. Estamos conectados, así que buena semana. Y feliz 18. Sí, bueno, buena semana a todos. Buena semana. Gracias.